que es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra, y que también trabaja en el Instituto de Cultura de la misma universidad, y en particular es el director del proyecto de investigación Mente-Cerebro. Él ha venido con ocasión de un proyecto que tiene el profesor Héctor Velázquez, que ahora con nosotros, un proyecto que ha alojado Cloudflare, pero pertenece a un programa más grande de investigación, digamos, interdisciplinaria, particularmente de filosofía y biología de la Universidad de Oxford. Y bueno, con ocasión de eso es que está aquí con nosotros y amablemente se dio parte de su tiempo, de su agenda, para hablar de algunas cosas. Muy bien. Bien, muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo voy a intentar hacer una presentación no muy larga. Yo no sé de cuánto tiempo disponemos, de menos de una hora, ¿no? 50 minutos o hasta hora y media. Muy bien. Yo intentaré de todas formas que mi presentación sea lo suficientemente breve como para que pueda haber preguntas y discusión, porque lo que me he propuesto es, como se puede ver, el tema es hablar sobre el mejoramiento del hombre, digamos la polémica de lo que se ha llamado en los últimos años el transhumanismo, aunque hablaremos del mejoramiento humano en general, no solamente del transhumanismo. Y lo que me he propuesto es un objetivo bastante ambicioso, porque en realidad lo que voy a intentar es enmarcar el problema del mejoramiento humano dentro de una perspectiva de qué es lo que hay que mejorar. Es decir, en qué consiste el ser humano, cuáles son los radicales humanos. Para esto yo he tomado como inspiración el pensamiento de Leonardo Polo. Leonardo Polo tiene en algunas de sus obras esbozado, desarrollado, pero la verdad es que es un tema que él trata con bastante agudeza, pero que merecería ser más explotado, ¿no?, y más desarrollado. Una tesis que es la de que a lo largo de la historia de Occidente se ha desarrollado en el pensamiento tres formas distintas de concebir qué es lo radical en el hombre. Aquí radical se entiende como lo más fundamental, lo más importante, aquello de lo cual depende todo lo demás. Pues se habrían descubierto tres características del ser humano o tres aspectos del ser humano que se han puesto como lo radical. Bien, me parece que de cara a plantearse el problema del mejoramiento es útil saber qué es lo radical en el hombre. Y si hay varias versiones de lo radical, esas versiones de lo radical, ¿cómo se pueden conciliar? O si son apuestas, o tenemos que optar por una o tenemos que optar por otra. Este es el argumento. Podemos pasar a la primera diapositiva. De lo que voy a hablar comenzaré hablando del problema del transhumanismo y el posthumanismo, simplemente para clarificar conceptos. Después voy a hablar acerca de las bases históricas y teóricas de estos deseos del ser humano de trascenderse a sí mismo y por qué podemos hablar de transhumanismo y posthumanismo. Quizá esto puede parecer una cosa muy nueva y, sin embargo, es algo que es una inquietud de la humanidad antigua y que es conveniente también tenerlo en cuenta. Después comenzaré a hablar acerca de los tres marcos antropológicos para comprender el mejoramiento humano, es decir, esta teoría de los tres radicales. Y acabaré intentando hacer o buscar una visión integral del desarrollo humano. Es decir, estos tres radicales o estas tres formas de entender lo radical, cómo se pueden conciliar entre sí. Así que, y bueno, son las consecuencias que, si nos da tiempo, podemos hablar y que, si no, pueden quedar para la discusión. Es decir, biotecnología, política, cuál es el lugar del mejoramiento. He comenzado con esta diapositiva. Este es un artículo que he publicado recientemente sobre este problema. El problema ese número monográfico era si el transhumanismo todavía necesitaba ética. Como ustedes saben, probablemente el transhumanismo, que quiere mejorar la condición humana, uno de los aspectos que quiere mejorar la condición humana de los seres humanos, no somos necesariamente éticos. Podríamos, ¿no? Tenemos en nuestras sociedades unos grados de violencia,
de falta de respeto los unos con los otros, de tendencia a la mentira, al engaño, al abuso ¿no?, del poder. Y quizá, si los seres humanos fuéramos distintos, si nos cambiaran algunos genes, si nos modificaran farmacológicamente, podríamos resolver esos problemas. ¿Por qué no hacer que la técnica tome el relevo de lo que se ha llamado siempre la educación, el humanismo, la ética? Se entiende, ¿no? Hasta ahora hemos intentado mejorar a los seres humanos educándolos y explicándoles qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, o por qué son buenas las cosas, o incluso como amaestrándolos, y quizá bastaría que se tomen una pastilla y les guste lo bueno, y ya está. Y es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más eficaz. O les modificamos en el cerebro y dicen, bueno, usted es violento, pues entonces esto también se ha planteado desde el punto de vista de los crímenes, ¿no? Dice, pues tenemos sobre todo en algunas sociedades altos índices de criminalidad, y esos criminales los recluimos en cárceles, y dice, bueno, ¿no podríamos manipularlos para que dejen de ser criminales? También son cuestiones éticas que se plantean y que son, digamos, retos que se plantean para la biotecnología. Muy bien, pues en este artículo, de todas formas, en este artículo la idea es, lo que me planteaba es, bueno, en primer lugar hay que clarificar qué es el transhumanismo. Y hay dos conceptos que se suelen usar con sentidos distintos, que son el concepto de transhumanismo y el concepto de posthumanismo. Para algunos el transhumanismo es una etapa, la etapa de estamos modificando la especie humana hasta llegar a algo que será no humano, más allá de lo humano, y eso sería la etapa posthumanista. Pero hay otra forma, cuando uno ve la bibliografía de quienes usan el término transhumanismo y el término posthumanismo en los últimos años, ya digo que esto puede estar cambiando porque la terminología también está ahora quizá modificándose, uno encuentra que entre los que defienden el transhumanismo hay una orientación ideológica y política distinta de entre aquellos que hablan más bien del posthumanismo. Los transhumanistas son habitualmente personas que confían en que la tecnología resolverá los problemas. Es la tecnología la que resolverá los problemas. La tecnología en todos ¿no? Desde la genética a la hibridación hombre-máquina, ¿no? Con ideas además de que cada individuo, o sea, poner en manos del individuo la mayor cantidad de recursos posibles. Es decir, bueno, usted quiere ser más fuerte, bueno, pues hay tecnología para que usted mejore su capacidad, su fuerza muscular. Usted quiere tener más capacidad de concentración, pues entonces la tecnología se la proporciona. Usted quiere tener la capacidad, quiere estar adaptado para poder vivir en Marte, bueno, pues entonces la tecnología lo hace, ¿no? Se entiende el transhumanismo o el mejoramiento como una especie de ¿usted qué quiere? Y esto es lo que la tecnología le puede proporcionar, ¿no? Yo suelo decir que esa es como la visión liberal del transhumanismo. Es la visión liberal, es decir, a cada cual, ¿no? Evidentemente los problemas que luego plantea son problemas de desigualdad. Algunos tienen posibilidades y otros no las tienen. Luego habrá unos que serán más fuertes, otros menos fuertes, unos que tendrán más capacidades, otros menos capacidades. Entonces, ¿qué ocurrirá? Y dice, bueno, los transhumanistas de este tipo suelen pensar que son como los liberales, que suelen pensar que al final se podrá conseguir un cierto equilibrio y que no por eso las sociedades se van a destruir. Más bien confían en la capacidad de iniciativa del ser humano. Fíjense, es como la economía. Esta es como la visión liberal de la economía. El economista liberal suele decir, bueno, es importante que haya libertad para que haya emprendimiento y se cree riqueza. El economista que no, pues tiene una tendencia, digamos, más de izquierda o más societaria, pues dirá, bueno, pero es importante que se conserve la igualdad, que haya grados de igualdad. Los posthumanistas más bien
se encuentran en esta situación. El posthumanismo es una situación para la humanidad, y una situación para la humanidad que tiene que ver con mejorar la especie humana como tal. A todos, sobre todo una liberación. Y en estos son unos movimientos muy inspirados por la izquierda. La izquierda entiende la libertad como liberación. Hay que liberarse de aquellas cosas que son malas. Y entonces, en este caso, los posthumanistas son tan radicales que piensan que hay que liberarse de ser humano. El problema es que somos humanos. ¿Por qué no liberarnos de la idea? Y aquí viene algo importante. Los posthumanistas muchas veces no confían tanto en la tecnología, aunque la reconocen que existe, y dicen que efectivamente la tecnología va a producir un cambio, pero a ellos les da miedo que ese cambio no vaya acompañado de un liberarse de aquello que haría de la tecnología un problema. Y piensan que eso es el humanismo. El humanismo sería una forma de esclavizar a los seres humanos, de imponerles una idea de sí mismos que es falsa y que les limita. El posthumanismo sería liberarse de esa idea, como nos hemos liberado de otras cosas, ¿no? Hasta aquí se entiende ¿no? Este sería el planteamiento. O sea que quiero poner esto para que se vea que la idea del posthumanismo, hay muchas visiones dentro de esta, ¿no? Pero todos comparten esa idea de que humanismo es algo del pasado, ¿no? De hecho, el humanismo, algunos incluso dirán que ya es una forma de especismo, ¿no? Es decir, como una forma de racismo. Dice, bueno, ¿por qué los humanos y no los delfines, ¿no? ¿Y por qué? No, hay que librarse del concepto de lo humano, que nos hace entendernos como una especie quizá privilegiada, pero que al mismo tiempo nos impone una serie de patrones de racionalidad, de no se sabe qué, ¿no? Que nos limitan. Vamos a ver entonces esos tres marcos antropológicos para juzgar acerca de la propuesta de liberarse de lo humano o de mejorar lo humano hasta llegar a que no sea humano, a que sea más que humano. Primer paradigma antropológico. Está basado en torno a una noción, podríamos decir, que es la noción de la naturaleza humana. Existe una naturaleza humana. Y luego explicaré en qué consiste esto. El siguiente paradigma, la siguiente forma de comprender qué es lo radical en el hombre, es entender que el ser humano es un ser personal. Lo radical en el hombre es ser persona. Y el tercer radical es entender que lo radical en el hombre es ser una subjetividad autoconsciente. Yo creo que las tres cosas se entienden, ¿no? El primero, en muchas ocasiones, la noción de naturaleza humana va unida a la noción de alma, en el sentido filosófico del término, el sentido en el que lo usaba Sócrates. El alma, es decir, el hombre tiene un alma, tiene un principio, ¿no? Hay que cuidar el alma, ¿no? Esto no suena, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cuidar en el ser humano? Lo más importante, aquello que es más radical. El alma, que es la sede de las facultades más importantes. Y solamente si cuidamos eso que es más importante en el hombre, lo demás también estará cuidado. Si nos centramos en aquello que es menos importante, entonces todo se desequilibra. El primer radical es un radical que entiende el bien humano como un equilibrio de las facultades humanas, un equilibrio de la naturaleza, ¿no? La búsqueda de qué es lo natural y qué es lo que le corresponde al ser humano. Pasamos a explicar un poco más esto, ¿no? El descubrimiento de la naturaleza humana. Quizás podemos ir más adelante, ¿no? Bueno, el descubrimiento de la naturaleza humana, ya digo, como idea, esto ha existido siempre, ¿eh? O sea, los seres, probablemente no es que los seres humanos hayan descubierto de la nada, o sea, antes no existiera en absoluto esta idea, pero se ha teorizado explícitamente en el pensamiento griego. Y en el pensamiento griego, la noción de naturaleza aparece dentro del contexto de la polémica o de la dialéctica entre lo que llamaban physis, naturaleza, y nomos, que es la ley. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo marca la ley. Los griegos, que eran gente que a partir de un determinado momento se convirtieron en un pueblo muy viajero y un pueblo comerciante
y un pueblo de, ¿no? Que, bueno, eran mercenarios, etcétera, etcétera. Tuvieron contacto con mucha gente distinta. Y entonces esto les llevó a tener una conciencia de la diversidad cultural. Y se planteaban, bueno, ¿por qué lo que los griegos pensamos que es bueno, pensamos que comer de un determinado modo o tratar a las personas de una determinada manera es bueno, y sin embargo en otros pueblos se considera que eso es malo? En realidad, ¿qué es lo que marca qué es lo bueno y lo malo? Algunos dirían es el nomos, es la ley. En cada lugar hay que funcionar según los dictados de la ley. Esto es lo que determina qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero claro, ellos no quedaron conformes con esto. Es verdad que algunos dijeron, sí, es la ley. Y algunos sofistas pues defendían un relativismo total. Y decían, no, lo bueno y lo malo depende de dónde estés. Cuando vas con los persas, pues tienes que comportarte como un persa y considerarás que es bueno lo que hacen los persas. Pero y cuando vuelvas a Grecia tienes que hacer lo que los griegos consideran que es bueno. Y esto te lo marca la ley de cada uno de los pueblos. Pero otros no quedaron de acuerdo con esto. Y decían, no. Es preciso que haya criterio para determinar dentro de las costumbres por lo menos cuáles son malas y cuáles son buenas. E incluso cuáles son buenas y cuáles son mejores. Y para eso aparece la noción de physis, la noción de naturaleza. La noción de physis, originariamente physis tiene que ver con una raíz griega que significa crecimiento. Está las plantas, ¿no? Fitos, planta, physis, todavía se usa en anatomía para aquella parte del hueso. El hueso no crece porque no es una estructura, digamos, no calcificada, pero el hueso va creciendo desde una parte que se llama la physis, porque es la que promueve el crecimiento. Bueno, pues physis tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con lo natural, con lo espontáneo, con aquello que hay que cultivar. Y entonces los griegos decían, no, lo bueno es cultivar la naturaleza humana. No solamente lo que determina la ley, porque la ley puede determinar cosas que no cultivan la naturaleza humana, sino que la entorpecen. Y aparecía el ejemplo, nos dicen, no, las mujeres escitas, para poder tirar mejor con el arco, se cortan un pecho. Y decían los griegos, esto les horrorizaba, decían, esto no es natural, ¿no? Lo natural es mantener y promover la integridad del cuerpo humano, ¿no? Un ejemplo sencillo de cómo se aplicaba el criterio de la physis. Será bueno aquello que promueva la naturaleza humana. Por ejemplo, los griegos pensaban que promovían la naturaleza humana de un modo integral a través de una educación que incluyera la educación física, la educación estética, la educación musical, el aprender a hablar, y una educación integral, un desarrollo armónico integral de la naturaleza humana es lo bueno. Ya digo que esta forma de entender lo radical, es decir, la naturaleza, está orientado hacia la búsqueda de la armonía, y una armonía centrada en los aspectos más importantes de la naturaleza humana. Una noción que aparece también en este contexto es la de eudaimonía, que nosotros traducimos habitualmente por felicidad, pero tiene un sentido un poco más matizado y un poco más, ¿no? La eudaimonía. La naturaleza humana es una naturaleza racional. Es la naturaleza de un ser que tiene que decidir qué hacer. Y a la hora de decidir qué hace, decide por una forma de vida. Se decide por una forma de vida. Entonces la eudaimonía es la búsqueda de la vida buena, la vida excelente. La eudaimonía es ese fin del ser racional, que tiene una naturaleza, pero una naturaleza racional, que busca su perfeccionamiento como un fin de toda la vida, ¿no? La excelencia humana. En este sentido aparecen dos conceptos, no voy a entrar mucho en ellos, pero simplemente los voy a mencionar. El concepto de la acción humana, entendida como, ¿no?, la praxis, ¿no? La acción como algo que hacemos
Las acciones son algo que deriva de nosotros, pero que deriva de nosotros en cuanto que somos nosotros. Derivan de nuestra alma, diría Sócrates, ¿no? Proceden de nosotros en cuanto seres racionales. Eso es la praxis. La praxis no es simplemente cuando yo tengo un reflejo. Esos son actos del hombre, pero no son actos humanos. La praxis es el acto humano por excelencia. Pues bien, la praxis deriva de la elección. Es la proairesis. La elección que siempre tiene en vistas que el que actúa soy yo y que cuando actúo me modifico a mí mismo. Me hago mejor o peor, cambio, ¿no? Si yo robo, no solamente han sucedido unos eventos físicos, ¿no? Ha quedado sin dinero la persona a la que yo he robado, sino que yo me he convertido en un ladrón. Esto es algo que tiene que ver con la proairesis. Bien, al mismo tiempo, el hombre es un animal racional, pero un animal también político. Por lo tanto, el bien humano es un bien del ser humano en cuanto ser que vive en una sociedad. Y en una sociedad organizada. Este es un consejo que se dice que dio un sabio griego a una persona que quería educar a su hijo. Le dijo, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para educar bien a mi hijo? Y él le dijo, este sabio le respondió, hazlo ciudadano de una polis bien organizada. Vivir en una polis bien organizada, o sea, la polis no es simplemente un conjunto de gente que están ahí conviviendo, ¿no? Sino que implica las instituciones, las relaciones de justicia, el que cada uno sepa cuál es su lugar, el que se reconozcan los derechos de las personas, el que, ¿no? Y el que todos reconozcan como propio aquello que la polis significa, ¿no? El bien, yo no puedo concebir mi bien, esta es por lo menos la teoría platónica y aristotélica de la política, en la que la ética y la política son muy difíciles de separar, porque para mí buscar mi bien no es algo distinto de buscar mi bien como ciudadano. Uno también puede pensar, para verlo, quizá a nosotros nos cuesta más, porque nosotros vivimos no en polis bien organizadas, probablemente no, sino que vivimos en estados que hacen lo que pueden por organizarse, ¿no? A veces estados fallidos, y yo no estoy, hablo de Europa también, bueno, mi país ahora es un lío incluso político de hasta, no tenemos ni gobierno, ¿no? Entonces las instituciones son a veces fallidas, no consiguen los fines que se proponen, y es muy difícil a veces al ciudadano, en los estados modernos, que son inmensos, son descomunales, el hacer propio el fin de la polis. Pero bueno, este es el reto, ¿eh? Es más, el reto quizás sería hasta el cosmopolitismo, podríamos decir, que pudiéramos hacer propios los fines de la especie humana. Pero esto es algo que es decir work in progress, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en la familia. Es una comunidad no política para Aristóteles, pero es cierto que en la medida en que nosotros nos sentimos vinculados a nuestra comunidad de amigos, nuestra comunidad familiar, es muy difícil que concibamos qué es lo bueno para nosotros sin tener en cuenta el bien de esas personas que están unidas con nosotros, ¿no? Bueno, pues este es el ideal de la polis. Pero la polis, además, una polis bien organizada tiene una ventaja. Fíjense que aquí ya tenemos, ¿no?, lo político que se añade a lo natural. No tienen una versión de lo natural fisicista, digamos, ¿no?, o biologicista los griegos, sino que piensan que la polis, aunque sea artificial, es una condición de posibilidad del desarrollo humano. ¿Vale? Entonces esto me parece que es importante. Pero el criterio de la buena polis será que favorezca las posibilidades humanas, que desarrolle la naturaleza humana. Una polis mal organizada es aquella en la que la naturaleza humana no se puede desarrollar bien, o queda amputada, o queda, ¿no?, una sociedad que, por ejemplo, pues tiene, bueno, los griegos, los atenienses y los espartanos tenían su polémica acerca de qué era una polis bien organizada. Los espartanos tenían una idea, ¿no?, de cómo tenía que ser una ciudad, y los atenienses tenían otra, y bueno, pues efectivamente hay modelos de polis distintos, pero habría que ver cuál es el que mejor promueve la naturaleza humana. Así aparece una noción también importantísima, que es la noción de virtud. La naturaleza humana
precisamente porque es la de un ser racional, no es una naturaleza que ya esté dada y que basta conservarla, sino que es una naturaleza que puede mejorar, que mejora o empeora intrínsecamente. Y esa es la noción de virtud y la de vicio. El mejoramiento humano para los antiguos es el bien del alma, es la consecución de la virtud. ¿Cómo? Estornudó. Muy bien, no hay... esto es lo natural, es lo que hay que promover, ¿no? Y entonces el estornudo es algo natural, no hay que reprimirlo. Bien, y como decía, esto nos lleva a una idea de un ideal educativo basado en la armonía. Bueno, aquí he traído un texto largo de Aristóteles, más bien para ilustrar esta idea, ¿no? Aquí aparecen en un pasaje de la metafísica descrito una noción que para Aristóteles es central, la noción de energeia, de acto perfecto, que es esencial para entender la noción de naturaleza de la que estamos hablando. Y que además es la que distingue los seres vivos de los que no lo son. Seres vivos son aquellos que de un modo u otro son capaces de realizar energeia, frente a la mera kínesis. Energeia es acto, un acto perfecto, kínesis es puro movimiento. En la naturaleza nos encontramos muchos movimientos, pero los seres vivos, y en particular el ser humano, es capaz de realizar energeia. ¿En qué se diferencia la energeia de la kínesis? Pues, como dice aquí Aristóteles, acción es aquella en la que se da el fin. Por ejemplo, uno ve y al mismo tiempo ha visto. Fíjense que no son actos productivos, sino que son actos posesivos. La noción clásica de naturaleza se centra en la posesión del bien. ¿Vale? Bueno, podemos continuar. Bien, esta idea, por otro lado, de los hábitos, he puesto aquí una ilustración para que se vea que en el contexto de la ciencia actual, la noción de hábito todavía no es una antigualla, ¿no? Y de hecho ha habido todo un congreso organizado por el profesor Héctor Velázquez que demuestra que la noción de hábito es muy importante en todos los órdenes, ¿no? En el orden científico, social, etcétera, ¿no? Bueno, pues efectivamente la noción de hábito es perfectamente compatible con nuestra visión científica del mundo, pero requiere volver a plantearse, ¿no? Hay un descubrimiento, esto es lo que yo quiero defender. Quizá lo que dicen los griegos no es lo único, pero hay ahí un descubrimiento que no podemos perder y que en realidad la modernidad ha tendido a olvidar. Bien, esto incluso es dentro de ese capítulo, está la contribución que puede hacer a la neurociencia esa concepción aristotélica del hábito. El hábito es, entendido en este contexto, esa perfección que deriva de la propia actividad, ¿no? Yo me perfecciono o empeoro. El mejoramiento humano es el hábito bueno. Vamos a pasar a la siguiente visión. La siguiente visión del ser humano, aunque aparece en un contexto cultural distinto del griego y se va configurando desde el punto de vista teórico poco a poco. O sea, al principio se vive o se experimenta que la visión griega está bien, pero que hay algo más. Pero poco a poco eso se va teorizando y va apareciendo una noción, que es la noción de persona. Vamos a poco a poco. Bien, un aspecto en el que se ve claramente la importancia o sea, que hay algo más, es que ya Aristóteles decía en su Ética Nicómaco, cuando describe cómo es el bien humano, dedica unos capítulos a la amistad, un tema que por otro lado en la antigüedad era importantísimo. Y además, para Aristóteles, la amistad es una cuestión central, un aspecto central de la felicidad humana. Él dice, ¿de qué me serviría tener todos los bienes si no tengo amigos? ¿No? Viene a decir, al final los seres humanos necesitamos tener otras personas
con las que compartir el bien. La amistad es algo importantísimo. Y de hecho, para Aristóteles, aunque esto nos pueda parecer extraño, la polis lo que favorece es que existan ámbitos de amistad. El fin de la polis es que los ciudadanos puedan ser amigos. ¿Por qué? Porque la polis permite ese tipo de igualdad y de comunidad de intereses en el cual puede surgir la amistad, por lo menos la amistad ciudadana, ¿no? O sea que fíjense que esto es un tema muy serio. Pero claro, la amistad en Aristóteles no es una problemática ontológica, no tiene que ver con el ser del hombre, sino con la actividad humana, ¿no? Es algo que el hombre hace, pero el ser humano es un animal racional y el filósofo, el ideal del sabio, es el ideal de aquel que es capaz de ver de contemplar lo más verdadero, las sustancias separadas, ¿no? Que no son, o sea, no de una relación personal. La relación personal es una relación que se da en el ámbito de la polis. Con lo divino, con lo supremo, tenemos una relación de contemplación, de disfrute de aquellas realidades que son fantásticas, que las podemos poseer con el conocimiento, pero no podemos tener relación de amistad. Por eso la amistad no llega al nivel ontológico. Claro, cambiemos ahora a la visión cristiana de la realidad, según la cual Dios es un ser personal, que crea seres personales, y para los cuales la libertad además es algo radical, porque en realidad Dios crea seres personales con los que quiere establecer una relación personal. Por lo tanto, tiene que ser una relación libre, ¿no? Puedes decir que sí, puedes decir que no. Por lo tanto, fíjense, aquí cambian las cosas. Resulta que la amistad se convierte, ¿no? El amor, la amistad, los cristianos hablarán de la caridad para distinguirlo de las otras formas ¿no? Que no son tan fuertes, ¿no? Del amor, ¿no? El agape es el amor divino. Y el amor divino se caracteriza porque es creador. Pero crea personas también. Y ofrece el amor que hay que corresponder. Por lo tanto, nos encontramos con que la dinámica que Aristóteles y los clásicos describían en el ámbito de la amistad, ahora se convierte en una cuestión ontológica. Los seres humanos somos creados como seres hechos para la, entre comillas, amistad. Bien, pues en este contexto es donde aparece la noción de persona. Ahora el ser humano ya no es simplemente una naturaleza racional que busca el bien, sino que es una radical. Yo tengo un alma, fíjense, en nuestra cultura ya también hemos conservado esta visión. Pensamos, yo tengo un alma, yo soy una persona, el alma, pero yo no soy mi alma, ¿no? Sino que yo tengo un alma, yo soy un ser personal. La noción de persona aparece primero, y esto es muy interesante, porque no es una inquietud primeramente antropológica, sino que la noción de persona aparece para entender a la divinidad tal como la entienden los cristianos, ¿no? El cristiano entiende la divinidad como un ser que es amor, pero si es amor en el sentido de amor personal, no puede ser una única persona. Por lo tanto, se hace una distinción entre las tres personas divinas, que bueno, por otro lado, es por la revelación, uno aparece, pues si Jesucristo es persona y el Padre es persona, entonces aquí tenemos, y para decir, bueno, ¿y cómo? No se usaba la noción de persona, no había noción para decir, ¿no? Y los tres son Dios, pero son distintos. ¿Qué son? Y para eso aparece la noción de persona. Los griegos usarán hipóstasis, los latinos usarán persona, y esa noción va a pasar a la cultura occidental como la noción para distinguir dentro del seno de las personas divinas. Pero también para distinguir, Jesucristo es una persona divina que tiene dos naturalezas, fíjense cómo están cambiando los conceptos, los estamos modificando un poco, ¿no? No se niegan, pero se están matizando, se están modulando. La persona es algo más radical que la naturaleza. Y los seres humanos somos ante todo seres personales, que tenemos una naturaleza racional. Pero fíjense, dentro de esta perspectiva, el ser humano está llamado a ser divino. Por lo tanto, está llamado a algo que está por encima de la naturaleza, lo sobrenatural. Y aquí tenemos ya una forma de transhumanismo, ¿no? Es la forma cristiana del transhumanismo. Es decir, que el hombre está llamado a, sin dejar de ser hombre, ser Dios. Así que
en gran medida podemos decir, bueno, el transhumanismo podemos encontrar precedentes clásicos en que existían las apoteosis, seres humanos que se convertían en divinidad, ¿no? Dice, pero en realidad pienso yo que están más influidos todavía por la visión cristiana, y de hecho hay autores del transhumanismo que han estudiado esta afiliación, ¿no? Y que han dado su visión acerca de cómo el cristianismo y cómo la teología de los primeros padres de la Iglesia ha influido en la visión transhumanista. Luego está la formulación filosófica, pero claro, la cuestión de que el hombre sea persona no es simplemente una cuestión que dependa de la fe, sino que es un descubrimiento filosófico. Y esto poco a poco se va formulando. Quizá el siglo en el que se ha formulado con más y se le ha dedicado más tiempo a pensar en la noción de persona es el siglo XX. Y quizá lo que llamamos del XXI. O sea que la noción de persona desde el punto de vista filosófico ha tenido un itinerario muy largo. Bien, por supuesto, la noción de persona tiene perspectivas en la psicología y en la neurobiología. Es decir, no es lo mismo considerar al ser humano como persona o no. Y, por ejemplo, respecto de la psicología, considerar al ser humano como persona es darse cuenta de la importancia que tiene su dimensión relacional con el resto de los seres humanos y la dimensión integral. O sea, el ser humano no es un compuesto de distintos principios que hay que organizar, sino que ante todo es un ser unitario y personal. Por poner otro ejemplo, por ahí he buscado algunas ilustraciones para que se vea cómo estas nociones siguen compareciendo en el discurso actual. Este problema de la joint attention en psicología y en la filosofía es una manifestación de esta importancia que tiene la consideración del ser humano como un ser personal, es decir, que no podemos entenderlo al margen de la relación con otras personas. Joint attention es, para quien no conozca el término, es simplemente una cuestión, una característica según algunos específicamente humana, que es la capacidad de interesarnos por lo que se interesa el otro. Algo que es fundamental para la educación humana. Los niños desde el principio, más que en las cosas que les ofrecen, se interesan por aquello que les interesa a las personas que ellos consideran, a las que tienen apego, ¿no? Entonces, esto es algo que favorece la educación, pero la educación humana ya cuenta desde el principio con la relación interpersonal. No se puede educar a un ser humano al margen de una relación interpersonal. Entre otras cosas, un aspecto tan humano como el lenguaje no podemos aprenderlo sin otras personas. Y vamos a ver el tercer radical. El tercer radical también aparece en un ámbito cristiano. Lo que pasa es que tiene con algunos problemas. El descubrimiento es un descubrimiento muy positivo. La teorización es la que ha dado lugar a las vueltas y revueltas que ha dado el pensamiento moderno acerca de qué es lo que caracteriza al ser humano. En primer lugar, una raíz de esta forma de entender al ser humano es un cambio que se da a finales de la Edad Media, según el cual la libertad humana, la cuestión de la libertad estaba teorizado hasta cierto punto, y la teorización dependía mucho del pensamiento clásico. Pero había aspectos que quedaban un poco en la penumbra. La radicalidad de la libertad todavía no se había teorizado suficientemente. Y esto llevó a algunos pensadores a decir, bueno, no, si decimos que el amor es lo fundamental, entonces la libertad tiene que ser radical, más radical que la razón. Más radical que la razón. Y esto es lo que lleva al voluntarismo. El voluntarismo. Pero claro, el voluntarismo tiene muchos problemas. Yo me entiendo a mí mismo como un ser que se autodetermina, pero se autodetermina al margen de la razón. Aquí estamos perdiendo el radical clásico, que lo habíamos aceptado pacíficamente. Los cristianos habían aceptado pacíficamente el ideal clásico. Fíjense que la ética cristiana sigue siendo una ética de virtudes.
¿no? Virtudes, vicios, etcétera. Es como los griegos. Tiene algunos matices importantes, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea, que el matiz de que la caridad como la suprema virtud y por lo tanto la importancia que tiene, ¿no? La misericordia, el otro, ¿no? La relación personal con Dios, bueno, por supuesto. Pero lo bueno para el hombre sigue siendo lo que decía más o menos lo que decía Aristóteles, más o menos lo que decían los estoicos, la promoción de una naturaleza racional, ¿no? No hay conflicto entre la noción de persona y la noción del radical clásico. Pero en el radical moderno, si lo entendemos de una manera voluntarista, sí, hay ¿no? La razón es un instrumento de la libertad. Y esto sí que genera problemas. La naturaleza ya se convierte en un obstáculo, porque la naturaleza es algo determinado y la libertad es la capacidad de autodeterminarse. ¿Se ve? Hemos generado una fractura y esto me parece que es un... Bueno, otro asunto, el segundo que aparece aquí, el descubrimiento de la producción como forma de la libertad. Y esto a mí me parece que es algo importantísimo y realmente uno de los grandes descubrimientos de la Edad Moderna. Es decir, que producir es una manifestación de la humanidad, de la condición humana, y que es una manifestación de libertad. Producir lo nuevo. De hecho, la Edad Moderna va a ser la edad del progreso, la edad en la que la producción va a adquirir un papel especial, la tecnología, ¿no? La técnica se convertirá en tecnología, la tecnología va a modificar las condiciones humanas, en general para bien, y va a crear tantas posibilidades que van a aparecer hasta movimientos como el transhumanismo, ¿no? Que van a decir, no, podemos modificar todo tecnológicamente. Pero la tecnología, piensen también en el arte se entiende ahora de otra manera, ya no es simplemente la búsqueda de la belleza, sino que es importante también la producción, la novedad. Bueno, podríamos hablar de esto infinitamente, ¿no? Pero la producción, entiendan que la libertad se manifiesta también en producción, porque la producción tiene que ver con la novedad. Y no hay libertad sin novedad. Si todo estuviera determinado, si al final, ¿no? El único ideal de la vida buena fuera la armonía, ¿no? Piensen, ¿no? Una especie de nirvana, ¿no? De estar, ¿no? Ni me muevo, ni hago el bien, ni hago el mal, porque ya estoy bien, ¿no? Ya no estoy en el equilibrio absoluto, ¿no? Una homeostasis. Si entendiéramos así, con lo cual tampoco estoy haciendo un juicio del budismo ni nada, que sería una cosa mucho más larga, ¿eh? O sea, aunque hubiera usado el concepto de nirvana, lo he usado en un sentido muy digamos, muy vulgar, ¿no? No quiero entrar en ese tema, que sería muy interesante, ¿eh? Pero el budismo es una forma, un tipo de interpretación del ideal clásico, por otro lado, ¿eh? Lo que pasa es que tiene sus diferencias que no son poco importantes. Pero imaginemos, ¿no? Buscar una armonía entendida como homeostasis, ¿no? Como equilibrio, simplemente. Dices, bueno, entonces el ser humano necesita lo nuevo. Es como la libertad se alimenta de lo nuevo, ¿eh? Y se manifiesta en lo nuevo, ¿eh? Y si no podemos hacer cosas nuevas, nos frustramos también como seres humanos. Entonces esto es lo que descubre la modernidad, y esta es la parte más positiva. Y al mismo tiempo aparece el descubrimiento de la subjetividad, y este es un descubrimiento ambiguo, porque ahora piensen ustedes en Descartes, pienso luego existo. Nosotros es verdad que el ser consciente es algo muy importante, y la conciencia nos hace comprendernos como sujetos. Yo soy un sujeto y el resto de las cosas que tengo delante son objetos. Bueno, también puedo pensar que ustedes son sujetos y entonces tendríamos relaciones intersubjetivas. Pero si son sujetos, ustedes son sujetos como yo. Y como tales sujetos, aquí aparecen algunos problemas. En realidad, sujeto solo hay uno. La subjetividad, bueno, y de hecho, cuando se teoriza la noción de subjetividad, es en Kant y sobre todo en el idealismo, y Kant la teoriza como subjetividad trascendental y después como subjetividad absoluta en los idealistas, ¿no? Lo fundamental, lo más profundo de lo real es el sujeto, la subjetividad. Porque, pensémoslo bien, ahora nosotros vivimos en una cultura y en una forma de pensamiento más bien naturalista, según la cual lo importante son las cosas objetivas, y la subjetividad es verdad que es una cosa curiosa, ¿no? Pero que tiene que reducirse a
cosas objetivas, ¿no? Será un producto de la química, de la neurociencia, etcétera. Esto es una visión muy ampliamente, ¿no? Muy ampliamente difundida, ¿no? La idea de que lo objetivo es lo primero y que lo subjetivo es una cosa rara que ocurre, pero que no es radical. Los idealistas lo que pensaban es, hombre, la subjetividad es mucho más interesante y mucho más importante y mucho más radical que lo objetivo. Ahora a nosotros esto nos horroriza, pero puestos en la visión moderna, la subjetividad es algo muy importante. Bien, el ideal humano y social de la autoproducción, y este es también un rasgo moderno. De los primeros esbozos del proyecto moderno, es decir, piensen que lo moderno se caracteriza porque el ser humano quiere cambiar las cosas. Bueno, piensen en proyectos modernos, ¿no? Ya digo, en el quizá de los primeros, las primeras manifestaciones así claras de ese intento de cambiar las cosas, las encontramos en el arte, pero luego las encontramos en la política, ¿no? Y ustedes piensen en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Las revoluciones son la consecuencia de que el hombre quiere tomar en sus manos la realidad y convertirla en en algo nuevo, ¿no? En un producto suyo. Quiere producir el mundo nuevo. Vean hasta qué punto la producción tiene peso. Pero claro, esto tiene también su parte ambigua, porque entonces ser libre es producir y por lo tanto, en la medida en que yo tenga algo que me determina, no soy libre. Yo solo soy libre si soy capaz de autoproducirme. Hay un ideal moderno, muy extendido, que es el ideal de la autorrealización, ¿no? No lo han oído, ¿no? Y fíjense, piensen ustedes en el concepto de autorrealización. Autorrealización es que yo me hago a mí mismo real, ¿no? Yo tengo ¿qué quiero hacer yo con mi vida? A veces entendemos nuestra realización pues no como la consecución del bien, como como los clásicos, como la posesión del bien, o la posesión del bien con otros, ¿no? Y la relación con otros como algo, como la forma superior del bien, ¿no? El compartir las relaciones personales fuertes, sino como ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Mi vida es una especie de proyecto, de producto, que yo tengo que realizar. Hay un autor contemporáneo con un libro que publicó hace poco, que es Remy Bragg, que dedica un libro a la modernidad y dice que lo característico de la modernidad es la noción de proyecto. La modernidad es un proyecto. Y lo más importante en la modernidad son los proyectos, ¿no? Luego las realizaciones, pues casi siempre son problemáticas, ¿no? Y de hecho por eso la modernidad es tan inquieta. Bueno, he puesto aquí un ejemplo de esta visión de la subjetividad. Me gustaría que ustedes captaran la fuerza que tiene esto que dice Schelling. Ya digo, con todo lo problemático que es, pero para que entiendan la fuerza que tiene la noción de subjetividad. Una noción que nos condiciona todavía mucho, porque nosotros, antes decía, entendemos muchas veces la libertad como liberación, precisamente porque una subjetividad que es pura subjetividad, cualquier vínculo, cualquier cosa ya dada, es algo que contradice su libertad. Entonces, si entendemos la subjetividad así, ser un sujeto, pues es, ¿qué es? Y aquí dice Schelling, ¿no? El yo no es otra cosa que un producir que llega a ser objeto para sí mismo. Fíjense, es fuerte, ¿no? Aquí tenemos unidas estas dos nociones, la de subjetividad, ser un ser consciente, ¿no? Con la de ¿qué significa la consciencia? Pura producción. Y la producción es esa intuición intelectual, ¿no? Sí, adelante. Bueno, pues tenemos tres visiones. Vamos a intentar ver si cabe rescatar algo de estas tres visiones. Estamos condenados claro, la visión moderna, como vemos, es la que da lugar tanto al proyecto transhumanista como al posthumanista. Los dos están dentro de la visión moderna, pero una visión moderna que ha olvidado otros aspectos que son también importantes.
La tesis de Polo, que bueno, yo he dicho aquí muchas cosas que no dice Polo, pero yo les recomiendo que se lean. Tiene un texto que se titula Lo radical y la libertad, por ejemplo, donde describe desde a su modo estos tres radicales, y que yo se los recomiendo vivamente, porque yo he dicho cosas que, o sea, no atribuyan a Polo todo lo que yo he dicho, porque estoy haciendo, ya digo que me he inspirado en él, pero no, simplemente es una inspiración para lo que yo propongo. Pero él sí que propone una cosa. Lo que voy a decir sí que es suyo. Él lo que viene a decir es que estas tres versiones de lo radical se pueden hacer compatibles. Señalan aspectos muy importantes de lo humano, y ninguno de esos tres aspectos se puede despreciar. Pero también dice, solamente se pueden conciliar en la medida en que nos demos cuenta de que algunas de esas dimensiones son más radicales que otras. Hay que encontrar cuál es la más radical y cuál es la relación que tiene con las otras dos. Para Polo, lo más radical es que el hombre es un ser personal. Pero después de que el hombre es un ser personal, lo más radical es la naturaleza humana. Eso sí, es la naturaleza de un ser personal, pero la naturaleza es más radical que el producir. Porque no tendría sentido producir para el ser humano si no hubiera una naturaleza que mejorar. Eso piénsenlo. Este es el problema del transhumanismo también, ¿no? Dice, bueno, vamos a mejorar, pero ¿mejorar qué? Solo podemos mejorar algo que puede ser mejorado. Otra cosa es que digamos, no, el ser humano no nos gusta, lo deshacemos y hacemos otra cosa. Pero solo un ser que tiene naturaleza y que puede ser mejorado, ¿no? La naturaleza humana puede ser mejorada. Decíamos, es susceptible de hábitos, por ejemplo, ¿no? Puede ir más allá de sí misma. Decían hasta los cristianos, ¿no? Que dicen, ¿no? Es capaz de divinizarse. Pero en la medida en que es la naturaleza de un ser personal. Es decir, el ser humano no se agota en ser una naturaleza, sino que es una naturaleza racional. Por eso puede crecer de un modo, ¿no?, mayor. Pero es que es la naturaleza de un ser personal. Por lo tanto, puede crecer de un modo irrestricto, indefinido. Pero ¿y qué hacemos con la producción? Pues evidentemente hay que aceptar la producción. Y darse cuenta de que si nos quedáramos solamente en la naturaleza y en la producción, la conciliación de los dos radicales sería imposible. Y de hecho los antiguos, los filósofos antiguos, los sabios antiguos, tenían siempre sospechas respecto de la técnica. La tecnología, mejorar el mundo tecnológicamente, no era el mejor modo de mejorar al ser humano. Para mejorar al ser humano lo más importante era enseñarle, ¿no?, ir a su razón, ayudarle a que descubra qué es lo bueno y promover que adquiera las virtudes. Dice el virtuoso, bueno, los estoicos llegaban a decir, el virtuoso en cualquier circunstancia puede ser feliz, ¿no? Aristóteles no es tan radical, ¿no?, en este sentido. Dice, bueno, uno puede ser virtuoso y le pueden ir las cosas muy mal, pero desde luego el que no es virtuoso no puede ser feliz, porque no puede poseer el bien. Por lo tanto, ¿qué es lo mejor para mejorarla? Yo quiero mejorar, adquiere la virtud. Sé más sabio, sé más. Nosotros diríamos, ¿cómo puedo mejorar? La visión moderna es, necesito construir algo que mejore mi capacidad de hacer cosas. Pero ¿cuáles son los fines? Por eso los sabios antiguos despreciaban la tecnología. Pero claro, para el radical cristiano la tecnología es algo, el radical personal, que es el radical que es también cristiano, ¿no?, el radical propiamente cristiano. Para ese radical la producción es algo positivo. Porque si tú entiendes que lo importante es la relación entre personas, ¿qué significa hacer el bien al otro sino hacer algo por él? ¿No? En el cristianismo siempre se ha promovido la mejora, ¿no?, de las condiciones de vida, como una manifestación de la caridad, ¿no? Esto es lo que hacen por ahí los misioneros por todo el mundo incluso y tal, ¿no? Son una de las cosas que llegan a un sitio y entonces, bueno, pues enseñanza, por supuesto la enseñanza de la fe, enseñanza de tal, pero también mejorar
las condiciones de vida, etcétera, etcétera, porque es una manifestación de la caridad. Pero bueno, es lo que, ¿no? La persona, pues, si lo importante es amar al otro, tienes que hacer algo por él, tienes que trabajar, tienes que producir. Y además hacer cosas cuanto más inventivas, mejor. Por lo tanto, la producción sí que tiene sentido para el radical personal, aunque es más difícil de conciliar, como digo, con el radical clásico. Por lo tanto, una prueba más de que el radical personal es más profundo, porque es capaz de conciliar los tres radicales. Y ahora, y acabo con esto. ¿Y qué decir entonces del mejoramiento humano? Bueno, pues el mejoramiento humano, me parece a mí que yo ofrezco este marco para que se entienda, ¿no? ¿Qué significa para el ser humano mejorar? En primer lugar, mejorar personalmente. O sea, una verdadera sociedad humana es una sociedad de seres personales, en las que lo primero es la persona y su mejora personal. Pero también es verdad que esa mejora personal no se puede hacer despreciando a los otros. Todo lo contrario, se hace con los otros, ¿no? Esa es la condición personal. Eso es lo primero. Lo segundo, que por más que los transhumanistas digan que la tecnología es el modo de cambiar las cosas, si no conservamos la noción de naturaleza, no sabemos qué estamos mejorando. Y además, que la mejora humana más importante es que el hombre sepa qué es lo bueno y que haga lo bueno. O sea, que sea bueno. Y que sea capaz de poseer y disfrutar el bien. Esto para el radical productivo, que se centra la actividad en la producción, la posesión y el disfrute del bien se da por hecha. Piensen en la economía clásica liberal, ¿no? Que habla mucho de la producción de los bienes y ya da por hecho que la gente los disfruta. Bueno, y el marxismo hace lo mismo, porque en el fondo el modelo económico es muy parecido, ¿no? El disfrute, ¿no? Al llegar el marxismo dice, no, produzcamos, ¿no? Y entonces, bueno, el capitalismo hará que produzcamos un montón, y entonces, pero al final acabaremos con las desigualdades y entonces disfrutaremos lo producido. Y entonces cuando le preguntas a Marx, bueno, y entonces, ¿y qué significa disfrutar lo producido? Calla. Porque el pensamiento moderno no te explica cómo disfrutar de lo bueno. Bueno, esta acusación que estoy diciendo es bastante fuerte, pero la manifestación de esto es que hay montones actualmente de no pensamiento serio y no discurso político, sino manuales de autoayuda que van más o menos en esta línea. Te intentan explicar cómo disfrutar un poco de la vida, porque es algo que del pensamiento serio está ajeno, y de los discursos y de la praxis política también está bastante ajeno, ¿no? Lo importante es que los ciudadanos sean capaces de ser felices, de disfrutar el bien. Pero para eso tienen que ser de un determinado modo. Por lo tanto, como ven, ¿no? Por supuesto. Y luego la tecnología, pues la tecnología y el mejoramiento tecnológico se puede llevar hasta donde sea, siempre que haya un criterio para distinguir qué es mejora y qué no es mejora. Y como digo, esos criterios son más profundos todavía: el hombre como un ser libre y personal y el hombre como un ser que es una naturaleza racional. Y con esto yo acabo la exposición. Es una buena pregunta esta, porque vamos a ver. Sí. Muy bien. Entonces, mi problema es que soy español. Y entonces, en España no puedo ser de izquierdas, porque la izquierda está llena de complejos y es realmente deplorable. Entonces, pero quizás si yo tengo una sensibilidad más de izquierdas que de derechas. Pero bueno, esto ya es una cuestión. Tengo un amigo que decía que lo de ser de izquierdas o de derechas
era una cuestión de predominio de los hemisferios cerebrales, ¿no? Si te predominaba el uno, pues tendías a ser de izquierda, pues eso, o sea. Pero, bueno, no sé por qué lo preguntas. Claro. Sí. Claro. Muy bien, sí. Dos comentarios haría a tu pregunta, a tu pregunta. Pues, entonces, efectivamente, o sea, disfrutar el bien, bueno, ya para los, como más o menos he insinuado, como he dicho, ¿no? Para los clásicos, disfrutar el bien no es algo egoísta, porque el bien es el bien común, ¿no? El bien de los que también pertenece a los demás, ¿no? Entonces, pero desde el radical personal esto todavía es más claro, porque la primera condición para que yo me comporte como persona es que reconozca como persona a los otros, y por lo tanto la distribución, como dices, es algo esencial. Yo me hago bueno, o yo, digamos, me realizo, o yo mejoro en la medida en que soy capaz de hacer más bien y por lo tanto de distribuir, de producir el bien para los otros y de compartir, que esto es el bien común, digamos, es también la capacidad de darse cuenta de que lo bueno no es solo lo bueno para mí. Por otro lado, claro, esto del bien común es que sí, o sea, claro, yo no soy de derechas en el sentido de que no soy liberal individualista, que es una ¿no? O sea, el liberalismo me parece muy pobre, y entre otras cosas porque trabaja con una noción de individuo que es irreal. Dice, no, las personas buscan su propio beneficio, y esto es importante. ¿Y qué es mi propio beneficio? Esta es la pregunta que yo me hago, ¿no? Como pobre filósofo que soy, pues entonces me pregunto cosas extrañas, ¿no? Y entonces cuando me dicen, entonces yo busco mi propio beneficio, pero yo lo que me pregunto es, bueno, ¿y qué es mi propio beneficio, no? Y ese beneficio propio realmente excluye el beneficio de, ¿no?, de las personas que yo quiero, de las personas con las que convivo, ¿de qué seres humanos excluye, ¿no? ¿Quién soy yo? La pregunta por el quién es una pregunta que nos lleva a la relación interpersonal, ¿no? Entonces, ese es el primer comentario. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con ¿no?, con el matiz. Pero eso no quita que sea importante entender que el bien hay que poseerlo. Y la posesión del bien. No digo el disfrute, o sea, porque no hablo del placer. El placer es una consecución de la posesión del bien. Esto es lo que dice Aristóteles. Cuando habla del placer físico, dice, es la actividad natural sin trabas. Cuando se posee el fin, ¿no?, cuando la actividad natural, ¿no?, de hecho, ¿qué es placentero? Ver, ¿no?, lo visible, lo que está dentro del arco, ¿no?, ver, ¿no?, distinguir,
los colores, eso es placentero. ¿Qué es placentero? Encontrarse sano, ¿no? Hacer la digestión de una manera razonable. Eso es placentero, ¿no? Comer, ¿no? Tomar el alimento y disfrutar pues la actividad natural sin trabas. Eso es el bien, ¿no? Ese es el placer. Por lo tanto, él no define el bien por el placer, sino que define el placer por la posesión del bien. Esto es importante. Pero esto a todos los niveles, también al nivel más racional, ¿no? Yo poseo, ¿qué significa? O sea, yo poseo el bien, yo disfruto el bien. Uno puede decir, pero vamos a ver, mi vida, o sea, yo tengo cosas, tengo relaciones con personas, digamos, hay un sano egoísmo en la visión clásica, que es la de que, hombre, primero es que es tu propio bien. Claro, el propio bien no es el bien que me separa de los otros, es el bien de la virtud, es el bien del... Pero primero tengo que, si yo no disfruto del bien, no voy a hacer disfrutar a nadie de nada. Más bien voy a ser una fuente de problemas. No sé si se ve esto, ¿no? Esto es básico de la ética clásica, también de la ética cristiana, ¿no? Pero a veces muy mal entendida dentro de algunos ambientes, porque en la ética cristiana también ha habido muchas visiones y muchas, ¿no? Y hay muchas confesiones cristianas, muchas tesis teológicas y ascéticas, etcétera, ¿no? Pero parece evidente que solamente una persona que es feliz puede hacer feliz a los demás, ¿no? Y un segundo comentario que tenía que ver con la segunda parte, que era la necesidad de la ética. Bueno, de distinguir el bien del mal, pues efectivamente, ¿no? Pero la ética es un ejercicio, digamos, la distinción entre el bien y el mal es natural. Es decir, lo que pasa es que es lo natural a un ser que es personal y racional, ¿no? Y lo que pasa es que cuando tenemos una visión de nosotros mismos reducida, entonces consideramos que lo bueno para nosotros son cosas que no son realmente buenas, ¿no? Entonces la ética, bueno, es verdad que hay que enseñar la ética, hay que aprender a, ¿no? Lo que decía Aristóteles, ¿no? La proairesis, ¿no? La elección del bien, hay que enseñar a razonar de manera ética. Y lo que dices es muy importante por una razón muy sencilla, porque en una cultura dominada por la noción de producción, distinguir qué es lo bueno y qué es los productos son medios. Y entonces los medios pues dependen del fin que, ¿no? Son buenos o malos dependiendo del fin que te propones, ¿no? Pero lo que dice la ética es que no todos los fines valen lo mismo, ¿no? La ética me hace juzgar acerca de los fines y de su valor. Había una pregunta, no sé, allí me parece. La ética acá cómo debe de jugar el equipo. Pero hay una diferencia. La cuestión es lo que uno decide que es bien y mal, pues es muy personal. Es muy personal y proviene de muchas partes, amistades, familia, como hay. Lo que para mí puede estar mal, para otro puede estar bien. Lo que para otro puede estar bien, para mí. En cuanto a la ética, se supone que es la ética, ¿no? El hecho de que esas son las reglas que el humano debería seguir. Eso es lo que en teoría concuerda que es lo correcto. Yo estoy completamente de acuerdo en que, bueno, no soy religioso. La Biblia me hace un cuento muy fantástico, pero que tiene un gran significado. Porque lo que dice ahí, muchas de las cosas que dice ahí, es cierto, que trata a tu próximo con respeto, mates, las cosas así que son las reglas de la humanidad. No tiene que ser necesariamente una religión, sino trata bien a su próximo. He entendido muy bien que el poder gozar, o sea, el que aprende a gozar es el que aprende a compartir. El que aprende a compartir, esa es la palabra, compartir, lo que sea. Compartir el hecho de poder estar, meter una mano, sin necesidad de pedir nada a cambio. Eso es compartir, es parte de la ética. Pero estamos en un mundo donde es difícil cuando, repito, cada quien tiene su punto de vista y es muy difícil de cambiar. Yo no estoy en contra suya, de hecho estoy muy en contra de ella, pero estoy con la visión de que es muy difícil cambiar el mundo de la más
como dicen, tantos gamas, tantos colores alrededor, claro. tantos pensamientos. Pero esto es la condición humana. O sea, yo lo que es verdad que a veces cuando se habla de ética tendemos a pensar en un mundo idílico, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces que todo el mundo sabe qué es lo bueno, que todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero claro, uno empieza mirándose a sí mismo y dice, hombre, pues tampoco es para tanto, ¿no? Ni tampoco lo veo siempre todo tan claro, ni lo hago todo siempre tan bien. Y aquí de lo que estamos hablando más bien, de lo que el tema que tú estás sacando es desde mi punto de vista y desde el planteamiento que he intentado dar, es de la importancia que tiene el descubrimiento del bien. O sea, en realidad el bien hay que y la diferencia entre el bien y el mal hay que descubrirla. Y podemos encontrarnos en distintas fases de ese descubrimiento. Y por eso cabe el conflicto, por eso cabe la discusión. De todas formas, una cosa son las discusiones, digamos, teóricas, y otra cosa es el mundo real, ¿no? Y entonces en el mundo real, por ejemplo, bueno, esto también mencionabas antes la Biblia, ¿no? Y decía, pues esto decía San Pablo, ¿no? Cuando hablaba de dice, bueno, los romanos, ¿no? Bueno, los paganos no tienen la ley, porque no les ha llegado, no, ellos no reconocen las tablas de la ley de Moisés, y no matarás, y no adulterarás, y no tal. Y dice, bueno, no tienen las tablas de la ley, pero ellos mismos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Y lo dice de una manera bien, porque no dice, no, porque ellos se dan cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo. No. Porque cuando lo ven en otro, lo condenan, ¿no? Dicen, este roba, este es adúltero, este ha engañado a su... Entonces, a veces nosotros tenemos este tipo de fallo de perspectiva, pero luego el hecho de que somos capaces de reconocer el bien y el mal también existe, ¿no? Entonces, evidentemente, la vida humana es una tarea moral también, ¿no? O sea que no podemos dar por hecha la moral, sino que hay que hacerla. Y esto a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, esto implica muchos problemas. Pero bueno, es que la vida humana es un lío. Y la sociedad humana es un lío. Y hay que convivir con ese lío. Yo, en ese sentido, antes que me preguntaban, ¿soy de izquierdas? Quizás soy un poco de derechas, ¿no? Entonces, yo creo que yo ya diría que soy un poco más de izquierdas que de derechas, pero bueno, esto nunca se sabe, ¿no? Porque luego ¿no? Pero yo soy un poco más de izquierdas que de derechas, pero no soy un revolucionario. ¿Por qué? Porque las revoluciones son el no aceptar la realidad humana y a veces imponer una idea, ¿no? Eso es un producto, ¿no? Dicen, no, la verdadera revolución, o sea, el verdadero cambio es aceptar lo que hay y mejorarlo. Ese es el enhancement verdadero, ¿no? No modificar, no decir ahora, vamos a diseñar el humano perfecto. Porque esto, bueno, pues será ¿no? Bien, pues, bueno, pues ¿no? Un inventillo, ¿no? En todo caso, una obra de arte, puede ser. Pero no es mejorar a la humanidad. Y esta es la tarea. La tarea es mejorar lo que existe, ¿no? Entonces, y lo que existe, ya digo, es un lío. Y esto hay que aceptarlo. Esto forma parte de la sabiduría humana, que la vida es muy compleja, ¿no? Yo tengo una pregunta. Hablando, bueno, primeramente es la primera vez que oigo los términos de transhumanismo y posthumanismo. Entiendo que en la antigüedad siempre el hombre se ha propuesto la tarea de trascender, dejar su huella y pasar a la inmortalidad, se podría decir, ¿no? Desde los faraones egipcios, reyes que dejaron monumentos, hicieron momias para preservarse y incluso quienes hicieron ejércitos de terracota para acompañarles su posteridad. Pero creo que en el mundo actual, el otro día veía una serie, no sé si la han visto, la de Morgan Freeman, de Dios, y habla de la posibilidad de que estamos llegando al momento de poder ser inmortales. Pasaban un capítulo donde una persona está trabajando con inteligencia artificial, donde está tratando de preservar la mente de su pareja en una máquina. Incluso es un robot que habla, te ve, platica contigo, tiene la capacidad de producir ideas nuevas, cosas nuevas. Se basa en un algoritmo que le permite aprender de la experiencia de una persona
esta persona, como va a morir por una enfermedad para la cual no hay cura, pues dice, si no puedo preservarte a ti como persona y tu naturaleza humana, pues la voy a hacer en una máquina que puede percibir o persistir por eras, ¿no? Incluso más allá de lo que yo pueda vivir, y en algún momento a lo mejor yo pasarme a otra máquina y juntos poder ser inmortales y vivir por siempre. Ahora, en el aspecto de la ética y de la filosofía, ¿dónde cabría eso? Sí. O en este momento la ética y la filosofía se encuentran, nos estamos empezando a tratar en ese aspecto, o cuál sería el futuro de lo que depara en este tipo de producciones que están haciendo ahorita y que pueden surgir en el futuro a lo que estamos planteando ahorita. Sí, efectivamente, has tocado un tema muy muy importante, ¿no? Porque el transhumanismo, quizá uno de sus primeros, ya digo que transhumanismo es un término que para algunos, pues unos lo aceptarían, otros no, o que algunos lo han abandonado quizá porque da un poco de miedo, pero siguen teniendo las mismas ideas. Entonces, los que quieren mejorar la naturaleza humana, uno de sus primeros objetivos es la inmortalidad. Pero claro, la pregunta es, la inmortalidad, pues todos los seres humanos de alguna manera quieren la inmortalidad, pero no cualquier inmortalidad, ¿no? Lo que quieren es ser inmortales ellos y encima llevar a plenitud, o sea, porque nos damos cuenta de que no somos, o sea, lo que somos ahora, ¿no? Bueno, pues sí, podemos aspirar a la felicidad y a la plenitud, pero no estamos en condiciones de esa felicidad y de esa plenitud tal como estamos, ¿no? Somos seres mortales. Y cualquier forma de buscar la inmortalidad desde un punto de vista tecnológico y puramente, ¿no? Bueno, pues es un apaño. Es más, incluso aunque consiguiéramos, bueno, no es que mediante la medicina, la nueva medicina, vamos a alargar la vida humana, ahora pues se podrá vivir 300 años. Bueno, hay que tener en cuenta que ese cambio exige muchos cambios. Una vida de 300 años, bueno, yo recuerdo era además pariente de un amigo mío, una señora francesa que yo creo que sigue teniendo el récord de la más longeva de la historia. Y me contaba este amigo mío, dice, bueno, la pobre, claro, sufre mucho porque estaba lúcida además al final de su vida, y tenía más de 120 años, y claro, habían muerto no solo sus hijos, sino sus nietos, sino, ¿no? Ya sus bisnietos empezaban a, ¿no? Y decía, bueno, es que es como yo me he pasado, ¿no? Vivo, soy de otra época, ¿no? Soy un residuo. Y luego, ¿qué hace? ¿Cómo organizar? Soy un residuo vital, ¿no? Claro, desde el punto de vista social, ¿no? Claro, porque todo lo que he hecho, por así decir, ya le ha pasado su ciclo, ¿no? Quizá es exagerado, quizá se podría organizar una vida de 120 años de otra manera, pero hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Y si una persona vive 300 años, no sé si han leído ustedes el cuento de Borges, El Inmortal. ¿Han leído ese cuento de Borges? Pues este lo podemos poner como tarea para el seminario, el leer el cuento de Borges, El Inmortal. Y El Inmortal precisamente es un personaje, bueno, no voy a destripar la historia, pero es un individuo que en su momento tomó agua de la fuente de la inmortalidad, ¿no? Y entonces es inmortal y lleva ya varios siglos, ¿no? Siglos y siglos, ¿no? Viviendo, y que está ahora en busca de la fuente de la mortalidad, para convertirse otra vez en mortal, porque ya está harto de vivir, ¿no? Porque la vida en las condiciones actuales, en las condiciones del ser mortal, prolongada indefinidamente, y entonces cuando llega al territorio de los inmortales, lo que se encuentra es gente a la que le da igual absolutamente todo, ¿no? La forma de vida humana, nuestro modo de ser, tal como somos ahora, tiene sentido si la vida es limitada. Los cristianos piensan que este periodo es un periodo de prueba, por así decir, ¿no? O sea, que necesitas ¿no? Hay personas que dicen, pues no son creyentes, etcétera, y que aceptan. Dice, una vida, ¿no? Esto, por ejemplo, decía Heidegger, el hombre es un ser para la muerte. Si no acepta su mortalidad,
los momentos de su vida no tienen sentido, porque son intercambios, porque lo que haces ahora lo podrías hacer más adelante, porque dices, bueno, pues sí, ahora no me caso con esta, pero bueno, quizá el siglo que viene pues me puedo casar, y bueno, y me caso con esta, pero bueno, pues dura 40 años, ¿no? Y luego pues en fin, ya me casaré con otra, ¿no? Entonces ya nada es definitivo, nada es, ¿no? O sea, las relaciones se convierten en, ¿no? Y ahora me gusta esto, pero bueno, hace 3 siglos yo era un perfecto jugador de golf, pero el golf ahora ya no me interesa para nada, ¿no? Entonces, todo, por así decir, decae porque nuestro tipo de vida actual es un tipo de vida condenado a la mortalidad. Entonces, cualquier forma de buscar una inmortalidad de ese tipo, bueno, lo que tú decías además es, más que una búsqueda de inmortalidad, es una reproducción de una simulación de un ser vivo, ni siquiera es eso, ¿no? Pero hay empresas que trabajan con la idea de conservar el conectoma, ¿no? Para poderlo después volver a implantar. Entonces hay personas que buscan ese tipo de inmortalidad. En cuanto a lo de la inmortalidad, más bien yo parto de la teoría de que tú ya no serías tú, a no ser que seas pero si solo somos ideas. No. Sí, claro, porque exactamente, porque forma parte de nuestra identidad ser el ser vivo que somos. Esa conciencia, esa máquina va a tener toda la experiencia del ser, pero va a empezar siendo otra persona. Va a ser otra cosa distinta. Bueno, una persona o otra cosa. Pero me refiero si ahí aplica el término posthumanismo. Bueno, en parte sí. Sí, porque estamos redefiniendo, claro, qué es lo humano. Estaríamos diciendo, no, es que claro, tú tienes una visión del hombre según la cual el hombre tiene que nacer, ¿no? Tiene que nacer sucio, ¿no? Tiene que empezar llorando, tiene que vivir, ¿no? ¿no? Tiene que ser, ¿no? Y se va a envejecer y se va a morir. Entonces tú aceptas eso, ¿no? Y entonces en la medida en que aceptas eso, estás limitado en tu concepción del humano. ¿Por qué no creamos otro tipo de ser que sea mitad hombre, mitad biológico, mitad máquina y que por lo tanto le puedas ir recambiando la... Ah, claro, claro, uno lo que quiere es ser inmortal siendo joven, obviamente. Pero, sí, sí. Ya, pero aun con todo, ¿eh? O sea, uno dice, bueno, o sea, ¿de qué edad? Tener 25 años durante 2000 años también puede ser un poco cansado, ¿eh? Porque el cambio de las edades tiene, ¿no? Que cada vez... Los 30 puede estar... Sí, eso decían, la edad perfecta eran los 30 o los 33, ¿no? Decían. Hay... Intento de preservar el conocimiento o el pensamiento y tratarlo de una interfaz que estuviera eternamente expresada. Que sería tan poco fecundo porque en realidad estarías volviendo una y otra vez a enterarte de lo que el conocimiento generó y el estado en el que te quedó, porque una vez que se muere la persona, es para posible reproducir ese conocimiento, tenerlo aquí, tal cual tenemos los libros de hace 3.000 años, ¿no? Es decir, sería tan fecundo como lo que hacen estos ahora, porque cuando leemos un texto de hace 1.000 años, lo que más tenemos en la texto, nos estamos enterando también de lo que esa persona pensó en ese momento y solamente, pero ya no tenemos la manera de saber cómo asimila la circunstancia en la que lo estamos conociendo ahora, por una interacción. Y en ese sentido creo que es un proyecto de una nostalgia muy fallida. Si quieres preservar a alguien con su conocimiento finito, cuando lo que está en la persona es la creatividad que va a salir de solución general. Que la persona, lo más importante no es donde está ahora, sino lo que puede seguir esperando. Yo creo que la perspectiva fallida.
fallida. Y por otro lado, hay una película y que se remonta hace tiempo, a Robin Williams, que acá, claro, las películas están en los sitios, ¿no? Sí. Acá se llamaba Donde Bicentenario. Sí. Y entonces que es un robot y va intentando asimilar el hecho de que se va siendo consciente de que es especial, es único, etcétera. Pues el conflicto de considerarlo humano llega al grado de que se considera un hombre hasta que muere. Porque el hecho de estar permaneciendo no parece ser suficiente que se parezca en capacidad al ser humano, que parezca que ama, que parezca que tiene hambre, que no. Al final lo declaran humano hasta que vive por comodidad que se termine por los 200 años. Entonces yo creo que en ese sentido lo que dice muy bien la temporalidad como condición social humana hace que el transhumanismo aparezca como una especie, no sé cuál es su opinión, porque por un lado parece un proyecto tan moderno, unas categorías modernas de transformación, de que tengo a la mano escenarios posibles a generar a partir de un día tengo enfrente. Pero por otro lado, aparece en un momento ya de humanidad, nos estamos ya siempre, donde lo que importa es la negociación. Entonces, en ese sentido, tú verías este proyecto más hacia una tardomodernidad, un mercado, porque no parecen poner especialistas solamente en desmontemos al ser humano y luego lo reinventemos, sino que hay una ruta muy precisa en donde quieren ir, pero en este momento quizás tenga mal mercado porque no parece que el mundo contemporáneo quiera decir cuál sea la ruta hasta donde ir. ¿Tú se lo ubicarías? Sí, bueno, yo creo que con la distinción que he hecho entre transhumanismo y posthumanismo, me parece que el transhumanismo es una modernidad radical, es una forma radical de la modernidad, porque hay muchas formas de modernidad, pero es una forma radical de la modernidad, porque confía en producir una realidad mejor por medios tecnológicos y porque se centra además en proporcionar medios para la satisfacción de los deseos del ser humano. Y me parece que el posthumanismo es más postmoderno, es más efectivamente deconstrucción de la noción de lo humano. Y de hecho el posthumanismo tiene mucho más de reflexión, o sea, es liberarnos del concepto de lo humano es más importante que las tecnologías que usemos para hacerlo. Lo importante es liberarse del concepto de lo humano. Y esto está afectando mucho en algunos movimientos en algunas formas de la izquierda, ¿no? O sea, porque la izquierda, pues sí busca ¿no? Digamos, si tuviéramos que buscar el ADN de la izquierda, pues digamos, la izquierda busca, entre otras cosas, se preocupa por la igualdad, ¿no? Y también por la liberación, por lo tanto, ¿no? Entienden que la liberación de aquellas cosas que esclavizan al ser humano, ¿no? Entonces, si el posthumanismo lo que piensa es que es la misma noción de lo humano la que nos esclaviza. Por ejemplo, bueno, hay formas o sea, gran parte de lo que se llama la filosofía del género es de este tipo, ¿no? La noción de ¿qué es ser humano? Y nosotros tenemos una idea del ser humano en la cual ser humano es o ser hombre o ser mujer, y además con unos ciertos roles que parece que son naturales. Dice, destruyamos ese concepto. No. Y entonces para eso lo importante no es tanto la tecnología como ensayar nuevas posibilidades. Es lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es ensayar nuevas vías, de las cuales no te dicen cuál es la mejor. Esto es lo que les hace, o sea, todavía son tardomodernos, porque no han recuperado, ni han aportado nada nuevo, ni han recuperado ni la noción de persona ni la noción de naturaleza, que me parece que sería lo correcto. O sea, una posmodernidad sana sería aquella que intentara integrar de nuevo la naturaleza y la noción de persona. Yo lo pienso ahora, el gran problema es el problema ecológico que se dice, ¿no? Y el cambio climático, y bueno, y el problema del planeta general. Sin la noción de naturaleza
ese problema es absolutamente... La noción clásica de naturaleza, no la de naturaleza como el Le Grand Tout de Voltaire, ¿no? Sin la noción de naturaleza, el problema ecológico no tiene sentido. No podemos abordarlo de ninguna manera. Y de hecho, se está recuperando de algún modo la noción de naturaleza implícitamente en muchos movimientos